Buenos días. Vamos a desarrollar la siguiente lectura que lleva el título de El Recuento y también de Profundis, que corresponden al capítulo cuarto y quinto de El Reino de este Mundo, del autor cubano Alejo Carpentier. Bien, en el recuento el texto dice: Tinoel estaba profundamente acongojado por la desaparición de Macandal. De haberle sido propuesta la cimarronada, hubiera aceptado un júbilo la misión de servir al mandinga. Ahora pensaba que el manco lo había considerado demasiado poca cosa para hacerlo partícipe de sus proyectos. En las noches largas, cuando el mozo era dolorido por esta idea, se levantaba del pesebre en que dormía y se abrazaba, llorando al cuello del semental normando, hundiendo la cara entre sus crines tibias que olían a caballo bañado. La partida de Macandal era también la partida de todo el mundo, evocado por sus relatos. Con él se habían ido también Cancán Musa, a Don Hueso, los reyes reales y el arco iris de Huidal. Perdida la sal de la vida, Quinoel se aburría en las calendas dominicales viviendo con sus pultos, con sus brutos, cuyas orejas y perinés tenía siempre bien limpios de carrapatas. Así transcurrió toda la estación de las lluvias. Un día, cuando los ríos hubieron vuelto a su cauce, Tinoel se encontró con la vieja de la montaña en las inmediaciones de las cuadras. Le traía un recado de Macandal. Por ello, al abrirse el alba, el mozo penetró en una caverna de entrada angosta llena de estalagmitas que descendían hacia una oquedad más honda, tapizada de murciélagos colgados de sus patas. El suelo estaba cubierto de una espesa capa de guano que apresaba en seres líticos y espinas de pescado petrificadas. A ver, Sebastián, lea el texto resaltado. Ya. ¿Se me escucha, no? Sí, texto resaltado. Profe, lo veo un poco chiquito, creo. Ya, Se ha ya. achicado la pantalla. Un momentito. Ya, ahí puede visualizar. Sí, profe. Ya. Tinoel observó que varias botijas de barro ocupaban el centro y que por ellas reinaba en aquella húmeda penumbra un olor acre y pesado. Sobre hojas de queso se amontonaban pieles de lagarto. Una laja grande y varias piedras redondas y lisas habían sido utilizadas, sin duda, en recientes trabajos de maceración. Sobre un tronco, aplanado a filo de machete en toda su longitud, estaba un libro de contabilidad, robado al cajero de la hacienda, en cuyas páginas se alineaban gruesos signos trazados con carbón. Y Noel no pudo menos que pensar en las tiendas de los herbolarios del Cabo, con sus grandes almireces, sus recetarios en atriles, sus potes de nuez, vómica y de asa fétida, sus mazos de raíz de altea para curar las encías. Muy bien. A ver, solo faltaban algunos alacranes en alcohol, las rosas en aceite y el vivero de sanguijuelas. Macandal había adelgazado. Sus músculos se movían ahora a ras de la osamenta, esculpiendo su torso con potentes relieves, pero su semblante, que ofrecía reflejos oliváceos a la luz del candil,
expresaba una tranquila alegría. A ver, Fabricio, lea el texto resaltado. Fabricio. Su frente era ceñida por un pañuelo escarlata adornado en sartas de cuentas. Lo que más asombró a Tino él por el mandinga desde la noche de su fuga, tal parecía que hubiera recorrido las haciendas de la llanura, una por una entrando en trato directo con los que en ellas laboraban. Sabía, por ejemplo, que en la añilería del Dondón podía contar con Olain el hortelano, con Romain la cocinera de los barracones, con el tuerto Jean Pierrot y en cuanto a la hacienda de Lenomar de Messi, había enviado mensajes a los tres hermanos Pongué, a los Congos nuevos, a la Fula Patizambo, a la Marinette, la mulata que había dormido en otros tiempos en la cama del amo. Muy bien. Antes de ser devuelta a la lejía por la llegada de una mademoiselle de la Martinet, desposada por poderes en un convento de El Havre, al embarcar para la colonia, también se había puesto en contacto con los dos Angolas de más allá del gorro del obispo, cuyas nalgas asebradas conservaban las huellas de hierros al rojo, aplicados como castigo de un robo de aguardiente, con caracteres que solo él era capaz de descifrar. Macandal había consignado en su registro el nombre de Bocor de Milot y hasta de conductores de recuas útiles para cruzar la cordillera y establecer contactos con la gente del Atimbuel. Tinoel se enteró de ese día de lo que el manco esperaba de él. Aquel mismo domingo, cuando volvía de misa, el amo supo que las dos mejores vacas lecheras de la hacienda, las coliblancas traídas de Roén, estaban agonizando sobre sus boñigas, soltando la hiel de los belfos. Tinoel le explicó que los animales venidos de países lejanos solían equivocarse en cuanto al pasto que comían, tomando a veces por sabrosas brisnas ciertos retoños que les emponzoñaban la sangre. Entonces, aquí en este relato nos está contando, como lo dije en la clase anterior, ¿no? Actitudes diarias, cotidianas de la vida de una hacienda en la participación de la población afronegroide o población morena que estaba en condición de servidumbre y por no decirlo de esclavitud al servicio de los amos. En el propietario en este contexto es Lenormand de Messi, un caballero que tiene el potencial de tener una hacienda en lo que hay el entorno de las costumbres propias de la gente, de la población del pueblo, ¿no? Donde está el enigma, el sortilegio, eh, eh, están, por ejemplo, las conductas propias de actividades básicamente con la participación de sus creencias, sus tradiciones, ¿no? Tradiciones y en el uso de ciertos objetos o especies animales para determinados fines que ellos lo tienen. Entonces, en este último texto, cuando dice, Tino él explicó que los animales venidos de países lejanos podían equivocarse en cuanto al pasto que comían, tomando a veces por sabrosas brisnas ciertos retoños que les emponzoñaban la sangre. Eso quiere decir que algunas plantas envenenaban a las reses, porque era una hacienda centroamericana, entonces en ese fragor de tórrida, de estas tierras cubiertas de vegetación, ¿no? Y un clima muy especial, sofocante, ¿no? Estos animales confundían plantas que no debían comer, entonces los comían y morían, ¿no? Entonces esas plantas envenenaban. El término emponzoñaban significa envenenar. Envenenaban la sangre y morían, ¿no? Por ejemplo, en la sierra peruana, algunas especies, mejor dicho, algunas asemiles como son los burros, los caballos o las mulas,
confunden el pasto con la cicuta del campo y la cicuta tiene veneno y muere, pues, ¿no? Algo así está indicando, ¿no? De esa actividad cotidiana entre los hombres, el trabajo, los animales, las costumbres propias de ese grupo humano, ¿no? Sus creencias en ritos, relatos y actividades. Ahora veamos el siguiente texto, que corresponde a el quinto relato de Profundis. El veneno se arrastraba por la llanura del norte, invadiendo los potreros y los establos. No se sabía cómo avanzaba entre las gramas y alfalfas, cómo se introducía en las pacas de forraje y cómo se subía a las pesebres. El hecho era que las vacas, los bueyes, los novillos, los caballos, las ovejas reventaban por centenares, cubriendo la comarca entera de un inacabable hedor de carroña. ¿Qué es carroña? Carroña es la carne malograda, ¿no? Producto, porque estas especies animales por esa planta venenosa que consumían morían y no era factible el consumo de su carne. Entonces ya era una carne malograda y la carne malograda, cualquier carne que está en putrefacción produce un hedor, una pestilencia. Entonces, carroña es carne malograda. ¿Bien? Prosigamos en el relato a Rojas puede leer el texto resaltado. Yarixa, Sí, pero profesor, un ratito me están llamando. bien. Entonces vamos con, a ver, un voluntario, ¿Voy a leer, profe? ya, Franco. En los crepúsculos se encendían grandes hogueras que despedían un humo bajo y lardoso, antes de morir sobre montones de cráneos negros, de costillares carbonizados, de pezuñas enrojecidas por la llama. Los más expertos herbolarios del cabo buscaban en vano la hoja, la resina, la savia, posibles portadores del azote. Las bestias seguían desplomándose con los vientres hinchados, envueltas en un zumbido de moscas verdes. Los techos estaban cubiertos de grandes aves negras, de cabeza pelada, que esperaban su hora para dejarse caer y romper los cueros demasiado tensos. Gracias. Entonces, en este texto resaltado y el anterior, me está hablando de un entorno donde las especies animales están muriendo a doquier. Entonces, a raíz de esa ponzoña, del veneno que tiene una posible planta, pero también que hay presencia, digamos, de aves carroñeras, como son los cuervos, ¿no? Los cuervos tienen la cabeza pelada, entonces estos animales se alimentan de la carroña, de la carne malograda, y muchos de ellos tienen pues antídotos para no perecer por el resultado de la ponzoña. Entonces, acá ya hay una afluencia de muerte de el ganado, ¿no? De diferente especie. Prosigo en la lectura. De un picotazo que liberaba nuevas podredumbres. Pronto se supo que, con espanto, que el veneno había entrado en las casas. Una tarde, al merendar una ensaimada, el dueño de la hacienda de Cochante se había caído súbitamente sin previas dolencias, arrastrando consigo un reloj de pared al que estaba dando cuerda. Antes de que la noticia fuese llevada a las fincas vecinas, otros propietarios habían sido fulminados por el veneno que acechaba, como agazapado para saltar mejor en los vasos de los veladores, en las cazuelas de la sopa, en los frascos de medicinas, en el pan, en el vino, en la fruta y en la sal. A todas horas escuchábase el siniestro claveteo de los ataúdes. A la vuelta de cada camino aparecía un entierro. En las iglesias del Cabo no se cantaban sino oficios de difuntos, y las extrahumaciones llegaban siempre demasiado tarde, escoltadas por campanas lejanas que tocaban a muertes nuevas. Los sacerdotes habían tenido que abreviar los latines para poder cumplir con todas las familias enlutadas. ¿Bien? Entonces, eh, tenemos en la llanura, sonaba lúgubre el mismo responso funerario que era el gran himno del terror, porque el terror enflaquecía las caras y apretaba las gargantas
a la sombra de las cruces de plata que iban y venían por los caminos. El veneno verde, el veneno amarillo o el veneno que no tenía el agua, seguía reptando, bajando por las chimeneas de las cocinas, colándose por las endijas de las puertas cerradas, como un incontenible enredadera que buscara las sombras para hacer de los cuerpos sombras. De misereres a las profundis proseguía hora tras hora la siniestra antífona de los sochantres, exasperados por el miedo, borrachos de vino por no atreverse ya a probar el agua de los pozos, los colonos asolaban y torturaban a sus esclavos en busca de explicación. Pero el veneno seguía diezmando las familias, acabando con gentes y crías sin que las rogativas, los consejos médicos, las promesas a los santos, ni los ensalmos ineficientes de un marinero bretón, nigromante y curandero, lograran detener la subterránea marcha de la muerte. Entonces, aquí el autor Carpentier está tocando un acontecimiento nefasto, un acontecimiento como especie de una muerte generalizada, ¿no? Entonces, una pandemia provocada, digamos, por una especie de ponzoña que es el veneno. Entonces, donde aparece, por ejemplo, lo triste, lo preocupante, lo nefasto, lo malévolo y la inseguridad en el grupo humano. Entonces, en muchos contextos, especialmente la selva tropical, o como es Centroamérica, una zona cálida, ofrecía grandes riquezas, grandes cultivos, grandes productos en escala, pero también ofrecía muchos peligros, como es en este caso, ¿no? Es igual, retomo de ahí brevemente. El imperio inca no avanzó la selva peruana, no más estaba en la costa y más enraizada en la sierra. ¿Por qué? ¿Por qué no avanzó a la selva? Porque en la selva habían etnias, como hasta ahora lo existen, porque la selva está inmersa de la fiebre amarilla. Es por eso que los incas no podían avanzar su territorio hacia la selva, porque la selva estaba infestada de muchas pestes o muchos males, pero aún que vivían etnias que estaban acostumbradas a ese vaivén. Entonces, volvemos al texto. Lograran detener la subterránea marcha de la muerte. Cuando dice subterránea es que oculta, ¿no? Un veneno oculto que ya ingresaba a las casas o a las personas, ¿no? Con prisa involuntaria por ocupar la última fosa que quedaba en el cementerio. Fíjense, ya los cementerios estaban llenos. Es como en esta pandemia, ¿no? Muchos cementerios han colapsado y muchos quemadores de cadáveres también han colapsado con esta pandemia. Algo parecido, similar. Pero en este caso no es el virus, sino es una especie de ponzoña, pero se desconocen. Prosigo. Madame de Lenormand de Messi falleció el domingo de Pentecostés. Fíjense, la esposa del hacendado murió con el veneno. La esposa del hacendado. Poco después de probar una naranja particularmente hermosa que una rama demasiado complaciente había puesto al alcance de sus manos. Se había proclamado el estado de sitio en la llanura. Todo el que anduviera por los campos o en cercanía de las casas después de la puesta del sol era derribado a tiros de mosquete sin previo aviso. Es algo así. Este texto nos recuerda la cuarentena, que no podíamos salir de casa. La cuarentena, miren, nadie sale de casa y no hay contagios del COVID. Algo así dice en este texto: todo el que anduviera por los campos o en cercanía de las casas después de la puesta del sol era derribado a tiros de mosquete sin previo aviso. El mosquete es una carabina de la época colonial. Entonces, en este caso no se daba la muerte, pero sí nadie podía salir por evitar el contagio, en el caso del COVID, y en este caso por el caso del veneno. De repente esta actitud por no alargar, digamos, el contagio. La guarnición del cabo había desfilado por los caminos, en risible advertencia de muerte mayor al enemigo inapresable. Entonces el enemigo inapresable es el veneno o la muerte que está ocasionando una determinada ponzoña. Pero el veneno seguía alcanzando el nivel de las bocas por las vías más inesperadas. Un día, los 8 miembros de la familia Du Perigui lo encontraron en una barrica
barrica de sidra, que ellos mismos habían traído a brazos desde la bodega de un barco recién anclado. Entonces, en una especie de licor también ya estaba el veneno. La carroña se había adueñado de toda la comarca. Cierta tarde en que lo amenazaban con meterle una carga de pólvora en el trasero, el fula, patizando, acabó por hablar. El manco Macandal, hecho un gan del rito Radá, investido de poderes extraordinarios por varias caídas en posesión de dioses mayores, era el señor del veneno. Dotado de suprema autoridad por los mandatarios de la otra orilla, había proclamado la cruzada del exterminio, elegido como lo estaba para acabar con los blancos y crear un gran imperio de negros libres en Santo Domingo. Millares de esclavos le eran adictos. Ya nadie detendría la marcha del veneno. Esta revelación levantó una tempestad de trailazos en la hacienda, y apenas la pólvora encendida de pura rabia hubo reventado los intestinos del negro hablador. Un mensajero fue despachado al cabo. Aquella misma tarde se movilizaron todos los hombres disponibles para dar caza a Macandal. La llanura, hedionda a carne verde, a pezuñas mal quemadas a oficio de gusanos, se llenó de ladridos y de blasfemias. Entonces, al empezar, cuando hice preámbulo de los relatos de Carpentier, había dicho de que la población morena o la población proveniente afro-negroide del África que habían venido en estado de esclavitud, muchos de los hacendados los compraban, ¿no?, de por vida, o los vendían o los revendían para sus haciendas. Y este grupo humano vino con sus conocimientos propios, básicamente esotéricos, ocultos, como es la magia negra, sus tradiciones, sus costumbres básicamente ocultas, y dentro de este contexto va un asunto del poder, de la magia, la fantasía de ciertos personajes, como en este caso, por ejemplo, se está hablando de Macandal, quién era el responsable de este veneno, con la única finalidad de poder exterminar o eliminar a la raza blanca, a los blancos. ¿Por qué? Porque los blancos dominaban, eran los dueños, y los morenos eran parte de la servidumbre, pero en una situación bastante eh, difícil, donde la población común, el pueblo, sufría, ¿no?, el abuso de la población blanca, porque ellos eran los verdaderos dueños. Y la población morena, pues, está en una condición de servidumbre, por no decirlo de esclavitud. Entonces, este relato más o menos abarca el espacio temporal del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII. Entonces, en ese contexto, acá Macandal es el caballero, por eso leo este último texto. Esta revelación reveló una tempestad de traidazos en la hacienda, y apenas la pólvora encendida de pura rabia hubo reventado los intestinos del negro hablador. Un mensajero fue despachado al cabo. Aquella misma tarde se movilizaron todos los hombres disponibles para dar caza a Macandal. La llanura hedionda a carne verde, a pezuñas mal quemadas, a oficio de gusanos, se llenó de ladridos y blasfemias. Bien, entonces, con estos relatos nosotros nos estamos ubicando en el siglo XVII, XVIII, en un escenario de la zona tropical, de Centroamérica, sus islas, como en este caso de Santo Domingo. Entonces, puesto que en ese entorno había la práctica, pues, de lo que eran terratenientes poderosos, que eran los hacendados, o llámese los gamonales en el caso peruano. En el caso peruano, estos caballeros que tienen mucho dinero, ¿no?, mucho poder frente a la población del grupo humano trabajador. En el caso peruano estaban los latifundios, los minifundios, donde el personaje que tenía dominio y poder y dueño eran los hacendados. Y en este caso, los hacendados se han podido establecer en diferentes escenarios. Y aquí tenemos un escenario de Santo Domingo, de Centroamérica, una zona tórrida, cálida, con sus propias costumbres. Y desde luego la población morena al servicio de los blancos. ¿Sí? Entonces, voy a cerrar brevemente ya
el archivo para pasar a la argumentación y registrar también la asistencia. Bien, registrar la asistencia. Asistencia. A ver, estamos, Sander Pérez está presente. Bien, a ver, vamos a ver con Gamboa. Jefferson Gamboa. Profesor, Sí, ¿puede leer el avance de su argumentación? le escribí una parte en privado. Ya, está bien, quiero escucharle. El reciclaje es un gesto muy simple y útil con el que podemos contribuir a la mejora del medio ambiente. La cantidad de nuevas materias primas para la fabricación de nuevos productos, así también como el proceso de extracción, transporte, elaboración y gasto energético, que disminuye al reutilizar los residuos que generamos. Ya, muy bien. Eso tienes que, bueno, tu tema corresponde al reciclaje, entonces el título puede ir en forma de interrogante o en forma de enunciado. ¿No? Puedes utilizar, por ejemplo, el reciclaje y su incidencia en la economía, o el reciclaje y el reuso o reutilización en otros productos. Entonces, el reciclaje en relación a los recursos naturales, son varios títulos, porque al hacer el reciclaje como una actividad básicamente de trabajo y económica, desde luego se coadyuva a cuidar las reservas naturales en diferentes eh, medios, básicamente de reserva natural. Por ejemplo, si es un reciclaje de metales, no, entonces los metales se guardarán para el futuro para que oportunamente se utilicen. Entonces el reciclaje va a cubrir o va a subsanar. Por ejemplo, creo que en la clase anterior ya había dicho que en el campo de las computadoras, el reciclaje que se hace con las computadoras, se vuelven a hacer las nuevas computadoras con el mismo reciclaje. En cambio, en otros objetos no es así. Ya genera otro orden, otra especie. Por ejemplo, con el reciclaje del vidrio que se hace. Con el reciclaje de vidrio, por ejemplo, se construyen otros objetos que ya no van a ser vidrio. Es el caso, por ejemplo, con el reciclaje de vidrio se hacen especie de lana, ¿no? Se convierte en tela o lana para abrigos, para chompas. Entonces, de esa manera se está evitando el consumo del algodón, ya cubre por otro medio. Entonces, de ahí, del vidrio, por ejemplo, surge la fibra de vidrio, y esa fibra en lana, y esa lana para ropa o vestimenta. Bien, en el caso de las computadoras, no. Generalmente, el caso de las computadoras se vuelve a reciclar y se vuelven a fabricar nuevas computadoras, porque tiene otras características los materiales que se están utilizando en las computadoras. Entonces, el reciclaje no solamente es en el país subdesarrollado, también los países adelantados lo están haciendo, el mismo Japón, ¿no? El mismo Japón, llámese Norteamérica, en la reestructuración de otros medios o instrumentos para poder subsanar, digamos, con la carencia. También existe carencia como también ahorro. El hecho de volver a utilizar, por ejemplo, los residuos en el campo de la informática, entonces ahorran bastante dinero a los fabricantes, ¿no? Al no utilizar ya recursos naturales propios, sino en menor escala, pero
De todas maneras, también hay que ver de que el reciclaje genera trabajo y genera el manejo económico, ¿no? La producción económica está inserta. Entonces, para el día de lunes, debes tenerlo varios párrafos para poder ordenar, y el título trata de pensar, ya te di, ¿no? El reciclaje y la economía, el reciclaje y las reservas naturales, o la incidencia de reciclaje en la fabricación de otros productos, o la importancia del reciclaje en relación al medio ambiente y la economía. O sea, el título tienes que precisarlo en uno. Mucho es importante el enunciado del título para una buena argumentación, ¿no? Si el título es como tema o asunto y después se dice tal, pues no llega a ser argumentación, no llega a ser, simplemente está en función informativa. Entonces hay que romper la función informativa para que llegue a ser a una función básicamente de argumento, de justificación, ¿no? Entonces si es un tema y luego describo, entonces quedas solamente informativo, pero no argumentación, ¿bien? Entonces, vamos con Sander Pérez. A ver, Sander. Sander Pérez. Sander Pérez. No contesta Sander. A ver, vamos con... A ver, Fabricio no está, se retiró del aula. Fabricio. A ver, Yarixa Rojas. Disculpe, profesor, pero he estado haciendo otros cursos todavía y todavía no estoy haciendo su curso. Ya, espero que para el día lunes lo haga, por favor. Para el día lunes. Escoge un tema, entonces ya empieza a desarrollarlo. Bien, entonces vamos a ver cuánto tiempo nos queda. A ver, todavía tenemos unos minutos ahí. Ya. Ya, voy a recordarles sobre la argumentación. Ya, ahí tenemos la diapositiva, por favor, vuelvo a explicar con un ejemplo. Ya creo que les había explicado esto del Perú, es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces, ya hice la justificación. Es importante el título, o el enunciado, o llámese tesis. Puede ir en forma interrogante también. Entonces, acá, por ejemplo, algunos años atrás, la prensa peruana como la prensa extranjera había denominado esto, y siempre se vuelve a repetir algunas veces: el Perú es un país de las maravillas, pero no de las maravillas, solamente tenemos una maravilla que es el Machu Picchu. No, no se trata de eso, sino en sentido básicamente de las cosas que no son sorprendentes en el caso peruano. Entonces aquí había argumentado con 11 puntos. No, a este enunciado tengo que argumentar por qué el Perú es un país de maravillas. En ese contexto, el por qué argumentar. Argumentar es sustentar la veracidad, la información, ¿no? Que sea valedera a ese dicho, a esa información. Entonces, si el Perú es el país de la maravilla, uno, el Perú ocupa entre los primeros puestos en accidentes de tránsito, asesinato de mujeres. ¿No? Está visto. En el Perú los accidentes de tránsito matan mucha gente. ¿Bien? Lo que no sucede en otros. Entonces, por eso es un país de maravillas.
Entonces, ¿qué sucede? No hay control, no hay trabajo sistemático en las autoridades. Otro, la falta de un trabajo honesto de la policía, Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Bien? No hay un trabajo honesto en ese campo. Más está enraizado la corrupción. ¿Bien? Por ejemplo, la policía hace grandes esfuerzos, capta. ¿Y qué hace? El Ministerio Público, mediante un fiscal, lo suelta. Un ejemplo, hace 2 meses, acá en Chaclacayo cogieron como 290 venezolanos que estaban buscados por los delitos, por venta de drogas, tráfico ilícito de personas, asesinato, coerción, etc. Un trabajo de seguimiento de 3 años. Eran más de 200 venezolanos que fueron atrapados por la policía. Ahí un trabajo valeroso de la policía. Pero el Ministerio Público en su mano lo soltaron libre. ¿Cuánto de plata de por medio hubo? El trabajo de la policía se fue a saco roto. Entonces, entre las instituciones no hay una conexión. No está conectado. Esa conexión es distorsionada, ¿no? O sea, no hay una regulación de las normas y las leyes para que sea óptimo esa sanción. ¿Sí? Un seguimiento de 2 años de la policía que finaliza en haberlos atrapado y un fiscal los soltó. Entonces, no puede ser, y el castigo, la sanción, no le existe. Ahora, en 3, los expresidentes del Perú se encuentran inmersos dentro del Poder Judicial, con procesos, ministros, ¿no? Con procesos judiciales, ¿no? ¿Cuántos presidentes tenemos, expresidentes tenemos con procesos judiciales? Suma como 5. Suma como 5 expresidentes con procesos. ¿Por qué? Porque han estado inmersos en la corrupción. Ministros, viceministros y otros de jerarquía inferior. Otra, estoy argumentando sobre dar validez a esa afirmación. El Perú es el país de las maravillas, no positivamente, sino en sentido negativo. ¿Sí? Dice, el Perú posee recursos que no los explota para sus arcas, sino es manejo de empresas transnacionales. Tenemos mucho recurso natural, pero no la manejamos. El Perú sigue siendo pobre. O sea, para sus arcas, para su ahorro del fisco, no la maneja el Perú. ¿Bien? ¿Y cómo argumenta este dicho? A ver, mire, la lana de alpaca no se produce a gran escala. La carne de guanaco o alpaca no se consume, se desprecia. Y fíjense, ya lo había dicho en una clase anterior, también argumento sobre este, mire, este argumento 5 tiene otra argumentación, o 2. No solamente ya de esto, estoy reargumentando sobre lo que está dicho en el 5. Si tenemos muchos recursos naturales, ¿no? El habitante de Cusco, Huancavelica o Puno, poco o nada consume la carne de alpaca, ¿no? O como lo llaman Paco, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Los chilenos se lo llevan a esa carne de alpaca, lo enlatan y lo venden a los argentinos. Los argentinos que están cansados de tanta carne de vacunos, lo disfrutan ricamente esa carne, mientras el peruano lo desprecia.